Dan Severn fue el primero en demostrar que la lucha libre es efectiva en el campo de las MMA y el vale todo, rompiendo los estereotipos y la columna vertebral de sus oponentes. Severn logró elevarse al rango de leyenda en el panteón de los primeros años de las MMA. Con el paso del tiempo, la bestia, como le llaman, acumuló un impresionante récord en artes marciales mixtas que hasta la fecha parece imposible de alcanzar. Si pensamos en dominio, Dan Severn tiene que ser considerado el primer luchador en dominar las MMA. 2 veces All-American en la Universidad de Arizona, donde destacó tanto en la lucha grecorromana como en la lucha libre. Estuvo muy cerca de ir a los Juegos Olímpicos en el año 1984 en Los Ángeles y a los de Seúl en el año 1988, y a pesar de que quedó corto en su intento, su calidad era sobresaliente y muy obvia. Dan Severn, entonces, es un hombre que puede ser llamado con seguridad uno de los luchadores fundadores de las artes marciales mixtas modernas. Desde su juventud, creciendo en una granja, el futuro luchador cultivó la perseverancia y la diligencia desde una temprana edad. Estas importantes cualidades ayudaron a crecer en el dominio de la lucha libre, la disciplina que se convertiría en la base de su estilo de MMA. Según sus entrenadores y oponentes, Severn era una verdadera anomalía en la lucha libre y no tuvo problemas para desatar incluso a los oponentes más titulados, ya que para muchos atletas el sueño de Dan era llegar a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, perdió sus combates clasificatorios finales y los perdió ante el eventual ganador de los Juegos Olímpicos, detalle para nada menor a destacar. Las lesiones pronto obligaron a Dan a abandonar su sueño de los Juegos Olímpicos. Severn comenzó una carrera como entrenador, pero no trajo mucho dinero, por lo que el problema financiero fue muy agudo. Al mismo tiempo de su problema financiero, una nueva organización, UFC, comenzaba en los primeros pasos de los torneos de artes marciales mixtas. La bestia se enteró y la idea de participar en estas peleas sin reglas, siendo el luchador, era muy prometedora y lo más importante, podría llegar a ser rentable para él. Fue así que, sin más preámbulos, el 16 de diciembre del año 1994, el estadounidense hizo su debut en el UFC 4. Torneo, debemos mencionar, que el ganador de ese torneo era considerado el campeón absoluto del momento. Los luchadores tenían que entrar a la jaula varias veces en una noche para determinar quién era el más fuerte, ya que aún no se había inventado un sistema objetivo para juzgar las peleas. A pesar de todo esto, decidió entrar. La verdad sea dicha, ninguno de los organizadores querían ver al luchador como participante del torneo de la UFC, y aún habiéndolo incluido en el torneo, pocos esperaban mucho del ya no muy joven y bonachón entrenador de la lucha libre. Sea cual sea la opinión de los críticos, ya luego de empezada la primera pelea y la actuación, se callaron la boca cuando se enfrentó al igualmente nuevo peleador Anthony Macías, que pasara a ser apodado el perro rabioso por su estilo de lucha imprudente y temerario. Después de perderse algunos lows, Severn decidió tomar el asunto por sus propias manos. Fue por un derribo doble a la pierna, luego azotó a su oponente a través de la lona y luego ejecutó un par de impresionantes suplex que fueron los primeros en la historia de la joven organización detrás de un desanimado Macías. En la próxima pelea de semifinales, la bestia se enfrenta a Marcus Bosset, a quien derrotó antes del primer minuto de pelea con una sumisión triángulo de brazo. El debutante luchador llegaba colmado de expectativas a la gran final del torneo, donde debería de enfrentarse ahora al entonces famoso representante del jiu-jitsu brasileño y 2 veces campeón, Royce Gracie. Royce Gracie habría ganado ya las primeras ediciones de estos torneos, UFC 1, al igual que el UFC 2. Para el UFC 3, cuando el brasileño se proponía lograr el tricampeonato, en la tercera ronda del UFC 3, Royce debería de enfrentarse a Harold Howard en las semifinales. Cuando Royce sube al octágono, se encontraba completamente exhausto luego de su combate previo contra Kimo Leopoldo. Incluso tuvieron que ayudarle a acceder al octágono. Por ello, antes que comenzara el combate en contra de Howard, la esquina de Royce tiró la toalla. Algunos reclaman que la derrota no debía contar en el registro oficial de Royce, ya que el combate no habría comenzado. Sin embargo, debido a que Royce subió al octágono, el UFC considera oficial dicha derrota. Es por este motivo que Royce Gracie pierde la posibilidad de ganar la tercera edición y con ello el cinturón de campeón
que fue a parar en esta oportunidad a manos del peleador Steve Jennum. Veamos otro dato interesante de destacar en este punto. Jennum ingresó al torneo UFC 3 como luchador suplente. Ken Shamrock clasificó a la final del UFC, pero se retiró debido a las lesiones recibidas en la pelea anterior en contra de Felix Lee Mitchell. Jennum ingresa entonces como reemplazo de Shamrock y ganó su pelea y por lo tanto el torneo. En consecuencia, Jennum solo necesitó una pelea para ganar el torneo UFC 3. Normalmente, un peleador tenía que ganar al menos 3 peleas consecutivas en el mismo día para ganar este torneo. Esta anomalía llevó a UFC a cambiar sus reglas, requiriendo que los suplentes debieran ganar una pelea preliminar para equilibrar la ventaja. Pero regresemos al UFC 4 en la actualidad, en donde la bestia Dam llega a la final del torneo para enfrentarse al brasileño Royce Gracie. El ganador del UFC 1, Gracie, fue capaz de hacer cualquier cosa con sus oponentes para que se rindieran la primera oportunidad. Sin embargo, en esta oportunidad no le sería tan fácil lograr su cometido. La pelea duró más de 15 minutos. Entre intentos de sometimiento por parte de ambos peleadores, la victoria llegaría para el representante del jiu-jitsu brasileño por la vía de la sumisión, convirtiéndose así entonces en 3 veces campeón de UFC. Este combate final fue algo decisivo para la carrera de Dan Severn. En esta pelea, él se dio cuenta que debería de trabajar e incorporar golpes a su arsenal de combate. Si ustedes miran esa pelea, que por cierto les voy a dejar el link directo en la descripción de este video, al mirar esta pelea, verán que la bestia estuvo sobre el cuerpo de Royce, controlando el combate e intentando someterlo por más de 15 minutos. En esos 15 minutos de intento de sumisión, apenas en el minuto número 8, atinó a darle unos puñetazos al brasileño que estaba debajo de él. Pero fuera de esos 4 o 5 puñetazos del minuto número 8, jamás intentaba golpearlo, incluso cuando muchas veces sus manos estaban libres y perfectamente habilitadas para golpear al brasileño, que por cierto, sí le daba golpes de talón en las costillas y puñetazos en la cara a la bestia enorme que tenía encima. Después de trabajar en la técnica de golpeo y de diversificar su estilo en el suelo, Severn regresó al UFC 5. En esta oportunidad, y con una técnica más completa y adecuada a la situación, la bestia ganó las 3 peleas y se convirtió así en el campeón del torneo UFC 5. Y así, la bestia continuó su carrera en la empresa. Participó en 4 eventos más de la promoción, acumulando 4 triunfos y 2 derrotas. La última pelea frente a Pedro Rizzo en UFC 27. Fue a probar suerte en todas las promociones existentes hasta acumular, escucha bien, un total de 101 victorias, 19 derrotas y 7 empates, con un total de 127 peleas de vale todo y artes marciales mixtas disputadas. Número simplemente espectacular. Si lo comparamos por ejemplo con Tito Ortiz, quien en UFC participó en 27 peleas, siendo uno de los más activos de toda la historia. La grandeza de Severn radica en que su bagaje de la lucha fue suficiente para convertirlo en uno de los peleadores más grandes de las artes marciales mixtas. Por supuesto, sus golpes y juegos de piso se desarrollaron conforme pasó el tiempo. Sin embargo, desde su perspectiva real, fue él quien sentó las bases para que después vinieran luchadores como Don Fry, Mark Coleman, contemporáneos a él, y actualmente hombres como Daniel Cormier, Henry Cejudo, Caín Velázquez, Luke Rockford y John Jones. Son algunos de los tantos de una lista que puede ser interminable. Pero todo comenzó gracias a la bestia. El 1 de enero del año 2013, hizo efectivo dicho anuncio y procedió a retirarse de las artes marciales mixtas con 55 años de edad. Dan Severn pertenece al Salón de la Fama de UFC, al cual fue incluido el 16 de abril del año 2005 durante el desarrollo del UFC 52, dejando por siempre marcado un legado en el mundo de las MMA y por supuesto del UFC.